Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Carlos, muchas gracias su gentileza y su bondad. Solamente para una introducción a este diálogo, un dato estadístico. Conteo de votos para definir al candidato que acompañará a Andrés Arauz en el balotaje es reñido, ha dicho la prensa nacional. 3 días después de las elecciones, Guillermo Lasso toma la delantera con un 19.63%, por quien hasta la tarde de ayer lideraba el tablero, Yacu Pérez, que obtuvo el 19.62. Es decir, mientras Lasso tiene 19.63, el señor Yacu Pérez tiene el 19.62, dejó el segundo lugar, ahora está en tercer lugar, y un país en el que se advierte harta peligrosidad y violencia. Y no estamos siendo sensacionalistas, Carlos, pero se observa en el escenario discursivo de los que aparentemente se sienten afectados, llevarle a la nación a movilizaciones y violencias. Y no solamente de ese sector, porque seguramente también habrá reacciones de otros lados. Carlos, bienvenido. Buenos días, Wilman. Para mí es un gusto compartir contigo y con quienes les siguen, les escuchan y siguen en redes este programa. Muchas Yo gracias, creo que Carlos. este es el momento de demostrar la madurez democrática. La madurez democrática se demuestra con varios factores. Primero, la transparencia electoral es fundamental. Yo creo que los organismos electorales y las autoridades electorales deben transparentar al máximo el resultado electoral, en primer lugar, para que tanto del sector o de la organización política que auspicia a Yacu Pérez Pachacuti, como a la organización política que auspicia a Guillermo Lasso, exista la mayor claridad, pero sobre todo que exista claridad para la comunidad, para los ciudadanos, para la sociedad, porque hay mucha gente en estos momentos, en estos días, estos 3 días ha habido mucho movimiento en las redes sociales, en los chats privados, grupales, con distintas interpretaciones de todo tipo. Sí, señor. Uno cuando entra a observar qué es lo que está pasando en estos grupos, realmente encuentra de todas las teorías habidas y por haber, ¿no es cierto? Unas fantásticas, salidas Fantasiosas. fantasiosas, salidas de fuera de cabellos y todo Sí. el tema. Y aquí hay que ser objetivos. El otro tema es que frente a este problema, además de que hay que hacer un llamado a la calma, a la paz, hay que ser objetivos técnicamente. Esto es fundamental, la objetividad técnica, ¿no Ahora, es cierto? Carlos, el Consejo Nacional Electoral, desde el punto de vista de este comunicador, creo que así ha tenido la intención de hacer las cosas bien, transparentar el proceso, organizarlo, etcétera, etcétera, pero ha cometido errores y esos errores probablemente llevaron a este escenario de una aparente amenaza de conflictividad social en el país. Bueno, sí, efectivamente, el anuncio del conteo rápido Ahí el empezó día el problema, claro. de la elección sí es una imprudencia técnica Ujú. el anunciarlo. ¿Por qué razón? Porque si ya hay un empate técnico, un resultado que muy ajustado, que además está dentro del margen de error, ¿no es cierto? Era obvio que esa difusión iba a generar una controversia, ¿no es cierto? Una discusión pública respecto a este tema. Y lo Y, que debieron haber hecho. empezó a segundos precisamente de ese primer anuncio, porque apareció el señor Pita señalando otros resultados, evidentemente favoreciendo a la fuente política que lo ubicó como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Por Entonces, eso, el caos por eso, empezó. por eso mismo no debía haberse producido la difusión. Debió haberse llamado a unos notarios públicos, los sobres cerrados del resultado del conteo rápido,
debieron haber sido entregados para que se abran al final, cuando esté proclamados los resultados, haber pedido a la ciudadanía y a los sujetos políticos que tiene que computarse el 100% de los resultados electorales, y una vez que esté computado, que esté contabilizado, pueden ejercer, digamos, cualquier tipo de reclamación y no generar una expectativa que fue una expectativa nacional, Claro, porque claro. además, frente al escenario político que existe en el Ecuador, claro, mucho se oye decir en las redes sociales, en los grupos, en todo lado, o sea, vamos todos con Yacu, se oyó ese tema, pero vuelvo a decir, aquí hay que ser objetivos. La objetividad implica el analizar fríamente los resultados electorales y los documentos que respaldan ese resultado electoral. En este momento, ¿qué correspondería, Carlos? ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Abrir por su propia iniciativa el conteo voto a voto? ¿Qué corresponde? ¿Qué tranquiliza? Wilman, yo les diría a los dos candidatos, a ver señores, díganme cuáles son sus objeciones, dónde están las juntas que ustedes han detectado las objeciones. Yo les he dado un repositorio con todas las actas para que ustedes puedan consultar, a impugnar, a apelar, antes de cerrar cualquier cosa. Díganme dónde están sus objeciones. Entonces van a decir, bueno, he oído locuras, es decir, que se recontee a nivel nacional, eso es imposible, que se recontee parcialmente unas provincias, eso también va a ser complicado, ¿no es cierto? Porque, pero bueno, si me dicen que haga un reconteo, perfecto, abramos las urnas que ustedes han detectado, dicen que hay alguna normalidad, abramos. Se abren las urnas, se comprueban. El otro tema que yo haría es, hay dos actas, Ok. el acta que esté en la mesa y el acta que va a la transmisión. Yo diría, aquí están las dos actas. Aquí están las 40.000 actas del primer ejemplar y aquí están las 40.000 del segundo ejemplar. Compare. El señor Jaco Pérez dice que precisamente no le muestran las actas T1, Eso que deberían, son las que para elegir presidente de la República, las que se deberían, usaron. deberían mostrarle, deberían indicarles, es un acto de responsabilidad y de transparencia. Claro. Debería, porque eso va digamos, a bajar un poco los ánimos y a que digan, aquí está esta acta y aquí no está esta acta, ¿no es cierto? Ahí esa es una relación fácil, no le veo mayor complejidad. Yo de autoridad sí permitiría que revisen tanto el un ejemplar como el otro ejemplar y hagan un comparativo para darle mayor transparencia. Llamaría justamente a las misiones de observación electoral internacional y nacional, observadores nacionales, para que se rindan, vean este testimonial de confrontación del resultado que se dio en la mesa electoral, que eso es lo fundamental, ¿no? Si hay que contar algo, habrá que contar, pero yo lo que sí les quiero hacer notar a los ecuatorianos es que en la medida que entremos en más conflicto, porque además van a haber sectores que les va a interesar el conflicto. Mientras estén peleando por estos dos por el segundo lugar, yo sigo con mis actividades. eh, Puede haber impugnación ante el contencioso electoral, impugnación que además puede demorar 30 días fácilmente, más 10 días del escrutinio, y ya les va a coger la segunda vuelta electoral. Exacto. Entonces no va a haber una competición igualitaria, unas condiciones de competición igual entre el primero y el segundo candidato que llegue firmemente para disputar la segunda vuelta electoral. Y no están viendo eso ni los grupos políticos ni los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen que observar que se requiere una definición transparente respecto a quién está en el segundo lugar, si es Guillermo Lazo es Guillermo Lazo, si es Yacu Pérez es Yacu Pérez, y obviamente afrontar la contienda que se viene, porque aquí hay una nueva contienda electoral que es la segunda vuelta electoral, y eso no lo están observando. Carlos, esta confrontación se viene.
El señor Yacu Pérez no admite, de acuerdo a las últimas declaraciones que ha hecho en distintos lugares, de que se lo ubique en tercer lugar. Los observadores internacionales también presentarán un informe con recomendaciones hacia el futuro y no exactamente hacia el presente de la conflictividad. En estas circunstancias, ¿qué corresponderá? Usted lo acaba de decir, no voto a nivel de todo el país, sino de los lugares que se observan, y mostrar las actas que hasta el momento, según el señor Yacu Pérez, se le niegan. Entonces, realmente hay este riesgo de la confrontación, usted lo observa muy cerca, o también podría haber la posibilidad de que en buena lid el perdedor le extienda la mano al ganador y los dos vayan en alianza a segunda vuelta. ¿Es soñar demasiado o la radicalidad en el que se encuentra el país hace muy difícil esta posibilidad de una alianza conjunta entre ganador y perdedor en segunda vuelta? Bueno, yo lo que creo es que hay fuerzas externas a los dos finalistas que están disputando el segundo lugar, que lo que quieren justamente es la confrontación. Es decir, quieren que se produzca la pelea, la bronca, ¿no es cierto? Dividir al movimiento indígena, porque de eso yo me beneficio para mi segunda vuelta. Eso es clarísimo. ¿Y cuáles No son hay, esas fuerzas externas, claro, Carlos? los otros contendientes, porque yo tengo que dividir, ¿no es cierto? Tengo que dividir para tener yo más posibilidades de ganar en segunda vuelta, y eso es clarísimo. ¿El correísmo? Desde luego, desde luego. O sea, ahí también hay unas estrategias políticas, hay infiltración, hay manejo de redes, manejo comunicacional, justamente para alterar todo este ambiente, ¿no? Y ahí debe haber por eso digo, la suficiente visión y madurez democrática de ver que esto puede realmente afectar a los dos, porque esta ha sido la oportunidad un poco de matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Y a eso están apostando, de tal suerte que más bien hay que mantener mucha calma, mucha prudencia, tener mucha objetividad, madurez, revisar bien, porque además ya la gente está hablando, mucha gente que ya le han metido al tema de que hay fraude, que le han cambiado los datos, hay un analista estadístico que realmente con sus tweets incendia el país con sus análisis, que yo veo ciertas locuras. Digo, qué horror. O sea, qué horror, qué forma tan baja de querer incendiar el país. Entonces, aquí es realmente difícil que haya habido un fraude. Y voy a explicar por qué. Por favor. ¿Por qué? Realmente, si bien es cierto, el candidato de la lista 1-5 ganó en las provincias de la costa, ¿no es cierto?, en toda la costa. Yacu Pérez ganó en todas las provincias de la Sierra y Oriente y la Sierra de Loja hasta Cotopaxi, porque no ganó en Pichincha, no ganó en Imbabura y no ganó en Carchi. Claro, ¿No así es es. cierto? Ok, y el señor Lazo ganó en Pichincha y ganó en Galápagos. Y en el Carchi. En Galápagos, no, en el Carchi ganó Herbas. Ah, Herbas, mire usted. Herbas. Sí, muy buena En el precisión. Carchi ganó Herbas. Bueno, ahí Pero, estaba el director de la ID, también hubiese sido injusto, claro, ¿no? claro, pero también ahí hay que observar quiénes quedan en segundo lugar, ¿no es cierto? Porque no es que yo gané aquí, un momentito, ¿quiénes quedan en segundo lugar? ¿Quiénes quedan en segundo lugar en la costa? ¿Y quiénes quedan en segundo lugar en las provincias de la sierra? Ese es un No buen se trata referente. solo de primeros lugares, Ese es un se buen trata referente también, para marcar la tendencia, evidentemente, y llegar a una buena conclusión, ¿no? claro, porque en toda la costa el segundo lugar lo utiliza Lazo, Chega Lazo, ¿no es cierto? Él es el segundo que está después de Aragón, ¿no? Y en la sierra vamos a encontrar un variado pinto ahí mezclado, ¿sí? En que también en algunas provincias está Lazo, ¿ya? Porque ahí ganó Yaco. En Pichincha, por ejemplo, Yacu Pérez está tercero, porque el segundo está Herbas, ¿no es cierto? En el Carchi, primero está Herbas y segundo está Lazo,
¿no es cierto? Entonces, este es un análisis integral que hay que hacer al resultado electoral, porque además es bien difícil este tema que hoy pretenden elucubrar en las redes, que les metieron el 10 de consistente, el 5, el 20, por un fraude por el segundo lugar. No, ahí están las actas. O sea, el testimonial son las actas de mesa. Y yo creo que debería transparentarse y entregarse y publicarse todas las actas de mesa. Pero entregarse las dos, de tal suerte de que exista la mayor claridad y que se justifique a ver por qué no llegó si no llegaron alguna de las dos ejemplares. A ver que especifiquen. Pues, es posible que los miembros de mesa mandaron en blanco, no entregaron, solo llenaron una junta, pero ahí están los votos, ¿no es cierto? Pero ¿queda tiempo para esto frente a la segunda vuelta? A ver, deberían hacerlo lo más urgente posible, un procedimiento urgente, porque además de, como digo, se pierde competitividad para la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y se está dando cabida justamente a este divide y vencerás, es decir, pelecen, aquí hay un fraude, están montando un fraude imaginario en las redes, ¿no? Que no existe, y hay que decirlo con claridad. Bueno, el Si señor Yacu hubiera Pérez alguna, lo ha dicho abiertamente que hay un fraude, lo ha dicho. claro, no, si yo viera que existe alguna irregularidad, tenga la seguridad que diría, aquí está la irregularidad, ¿Usted pero no la ha todavía visto? no la veo, ¿No no la ha veo visto? las pruebas, no veo ninguna prueba respecto a ese tema. Todos los ecuatorianos, en su sentir de fondo, o una gran mayoría de su sentir de fondo, sin importar la tienda política, que están en contra del correísmo, ¿qué están expresando? Están expresando tal, voto por Yacu, ¿no es cierto? Pero obviamente el resultado está saliendo en otro sentido, pero no es porque haya sido un resultado alterado, es porque al final entró la costa y obviamente cuando entró la costa iba a remontar. ¿Qué hubiera pasado si primero entraba la costa? Ya. Otro argumento es que antes era el 4 o 5% de actas con inconsistencia y que ahora ha llegado al 15%, que antes era solo en la ruralidad estas incongruencias y que ahora es en la urbanidad y que eso motiva precisamente la posibilidad de fraude. Es la línea argumental de Pachacutic. A ver, las inconsistencias han habido en procesos anteriores mayores a este de aquí, mucho Ah, mayores, fíjese usted. porque era una elección plurinominal, había realmente, hoy es mucho más fácil con el voto de lista, realmente no debió haber habido tantas en una elección presidencial, pero ¿por qué se producen? Se producen por la cantidad de candidatos que hubo, Sí, señor. ¿no es cierto? Entonces, 16 candidatos blancos, nulos, total de sufragantes. Entonces, ya tenían que manejar 20 datos y 20 datos que debían estar conciliados. Y se conciliaron mal, porque además, si bien es cierto, hay que agradecer a los ciudadanos que hicieron ese aporte cívico, patriótico para ir como miembros de mesa, pero también hubo un alto ausentismo de miembros de mesa, porque en las mesas habían 2, 3 personas, no habían 5. Le veríamos, le podríamos ver, quiero decir, en una manifestación cívica a los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, en un consejo consultivo de ayuda emergente a los vocales del actual CNE, precisamente para favorecerles con las mejores recomendaciones y puedan salir de este grave problema que existe. Bueno, más que consejo consultivo, yo en lo personal, desde el colectivo Voces por la Democracia, donde están varias organizaciones de la sociedad civil vinculadas con democracia, participación ciudadana, el Observatorio Ciudadano Electoral, está Haciendo Ecuador, está el Foro Ciudadano, Ágora Ciudadana, están otras organizaciones locales, igual personalidades individuales, está Anunciata Valdés, Sebastián Mantilla, Fausto Camacho,
desde ahí hemos hecho varios aportes y obviamente estamos muy preocupados por este tema. El día de hoy vamos a sacar con seguridad otro pronunciamiento, un pedido positivo justamente para que se transparente las elecciones, se transparente este proceso, no quede la menor duda, no se aprovechen sectores eh, que quieren provocar el caos, que quieren generar justamente un clima de incertidumbre, porque eso va a beneficiar a otros. O sea, la gran mayoría le va a perjudicar. Y si hay que encontrar una ruta, y es una ruta de decencia democrática, obviamente, aquí la dificultad de esa ruta está en el origen, digamos, ideológico de los candidatos, ¿no? Porque del uno estamos hablando de centro derecha y derecha, y del otro estamos hablando de centro izquierda e izquierda, y además una legítima manifestación que hay que felicitar al movimiento indígena. El movimiento indígena ha actuado extraordinariamente bien y ha demostrado la unidad de su pueblo, la unidad de sus propuestas. Y eso es importante. Por ejemplo, hay que rescatar, hay que felicitar. Y obviamente a eso le tienen temor. Le tienen temor a esa unidad y por eso se está generando todo este tipo de conjeturas en las redes, en el ambiente, en las familias. Entonces, esta confusión hoy hay que ponerle orden. Claro, y quizás los problemas que hoy se observan, Carlos, devienen desde el inicio mismo de la integración del Consejo Nacional Electoral. Algunos de los vocales del Consejo que participaron en el Consejo Transitorio no podían ser candidatos a este Consejo definitivo. Usted lo recuerda, había una reglamentación que lo prohibía, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Luego las confrontaciones y pugnas internas entre ellas. En el marco de estas circunstancias, hoy nos están pasando factura precisamente por un Consejo Nacional Electoral elegido de esta manera. Y sus resultados ahora los tenemos, con improvisaciones, hacer un conteo rápido y poner a un candidato en primera instancia y luego recular y decir, bueno, nos falta todavía el conteo y reaparece el que estaba tercero, ahora está segundo el señor Lazo y la confrontación está dada. Aquí lo que cabe, Carlos, es formular una exhortación de paz, de calma y tranquilidad, como usted en efecto lo ha hecho, y que los candidatos que están en pugna por llegar a ese segundo lugar también den su contribución y que sus militantes y quienes están alrededor de ellos también favorezcan la posibilidad de un acuerdo de paz y una aceptabilidad de un resultado electoral que corresponde a la calma, a la paz y a la tranquilidad del país, Carlos. Exactamente, mi querido Wilman, eso es, hay que trabajar. Los ecuatorianos y ecuatorianas sensatas debemos abonar con nuestro grano de arena y el que sea necesario para aportarle al país, aportarle al sistema, a la organización electoral, a los candidatos, a la ciudadanía, con propuestas absolutamente válidas. Ah, No generemos la desunión, generemos un gran pacto nacional, un pacto que le recomponga al Ecuador, le claro. recomponga en su estructura moral, en su estructura social, en su estructura económica y en su estructura política. Pero Eso es ese lo que pacto, Carlos, hay necesitamos. que construirlo. Así Realmente, es, en el marco del caos va a ser difícil. en el marco de, bueno, lo que pasa es que ya digo, ahorita están activados todos los mecanismos para que el caos se genere, pero quien está activando son externos, no son internos, porque yo sí veo una alta dosis de racionalidad en, en el dirigente y candidato Carlos Yacu Pérez de Guatambel, en la dirigencia indígena que Ujú. le ha llevado al movimiento a este punto, veo una dosis de racionalidad impresionante. O sea, han conseguido un objetivo en forma disciplinada, un objetivo que el país le debe reconocer, sea cual sea el resultado, debe reconocer esa militancia indígena, esa disciplina, la integración con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Movimientos sociales que fueron marginados en otra época en el pasado y que hoy han integrado muy bien. Y evidentemente
son unos actores políticos indispensables y necesarios, y eso nos está mandando un mensaje clarísimo, clarísimo, porque no solo es para la elección, sino también es para la gobernabilidad, para la administración de la cosa pública. Es decir, cuidado, mañana administren mal la cosa pública, el erario nacional, Nacional. que aquí estamos nosotros para defender justamente no solo nuestros derechos, sino los que creemos que son también derechos que deben ser intangibles y lo han manifestado claramente. Así es que se convierte en la segunda fuerza política con una incidencia gravitante en la Asamblea. O sea, para la Asamblea, para los que pretendían llegar a la Asamblea y querer obtener cualquier cosa, les va a ser difícil, porque la mayoría, que yo lo veo con absoluta claridad, que va a existir entre Pachacuti y la izquierda democrática, es decir, esa unión, esa fortaleza va a permitir justamente ir controlando el que no existan abusos de carácter legislativo y necesariamente tendrán que negociar con el movimiento Pachacutic para llegar a cualquier acuerdo o solución en materia de legislativa y de fiscalización y además será en el caso de que vaya cualquiera que no sea Pachacutic a la segunda vuelta y al gobierno, ellos van a tener una fuerza Sí. política bastante importante. Claro, va a haber un equilibrio en la gobernabilidad con una asamblea que precisamente sopese ahí la injerencia entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no es cierto? Así Claro, es, güey. eso es importante. Pero también el exhorto, Carlos, a los medios de comunicación empresariales, a esos grupos mediáticos que son los que difunden la información y que tiempo atrás, hace poco, posesionaban a un candidato presidencial ya como presidente de la República. Solo faltó que le pongan la banda presidencial en un set de un medio de comunicación masivo. A ver, aquí el problema no solo son los medios grandes, ¿no? Que tenemos que llamar a una reflexión, Claro, ellos también tienen que dar su a aporte. dirigir adecuadamente estos temas, ¿no es cierto? Ahora hay una estructura de medios distinta. Si uno entra a analizar la estructura de medios distinta, y hay muchos medios que han sido creados, es profeso Para este objetivo, sí. para este objetivo político electoral, hoy encuentro una cantidad de medios digitales, por ejemplo, porque si uno hace un censo de lo que era antes, el periodismo en el Ecuador, de lo que ahora, yo cojo ahora mi canal de YouTube, me pongo ahí en el tema, me digo, bueno, voy a hacer ahora, y me convierto en periodista de la noche a la mañana, ¿no es cierto? O busque el testimonial, ¿no? Claro, y además voy cumpliendo una consigna. Entonces, yo he visto ahora muchos medios digitales que han tenido, tienen justamente ese trabajo, hacen ese trabajo de apoyar a candidatos, propuestas políticas, ¿no? Que digo, bueno, no estaría mal si se identifican, ¿no? O sea, aquí el tema es que el periodismo debe ser independiente, orientador, debe ser autónomo, debe ser profesional, debe ser testimonial, de reconocimiento y obviamente hay que tener mesura en estas horas que pueden ser difíciles para el Ecuador. Yo no veo que vaya a haber un levantamiento de ninguna manera porque no es un interés así muy sentido, como por ejemplo el alza de la gasolina, ¿no? Para poner un Sí, ejemplo. señor. Sí, sí. El Pero tema sí va a político haber electoral. una reivindicación, una movilización pacífica que el movimiento indígena le va a decir al Ecuador, aquí estamos, estos somos, y tienen que respetarnos, y cuidado que esto pase, ¿no? Y está bien, eso está bien. Carlos, muchas gracias su gentileza y su exhorto a la paz, a la calma, a la tranquilidad en el país. Muy amable. Gracias, Wilman. Un abrazo. El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral
y miembro del colectivo Voces por la Democracia en su participación aquí en nuestro programa, El Testimonial. Muchas gracias una vez más, doctor. Gracias, muy gentil. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.